¿sí? Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Nuevamente, hermanos, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Bueno, hermanos, tomen asiento. Nosotros conocemos lo que nos habla la Biblia, ¿verdad? Referente a esta historia. Y bueno, ¿sabemos de qué personaje vamos a hablar? Sí, de Sansón, ¿verdad? Del personaje de Sansón, el cual tenía un propósito de Dios para su vida. Ciertamente Sansón fue llamado por Dios desde antes de nacer, ¿verdad? El Señor lo llamó y bueno, hizo un milagro en la vida de sus padres, porque sus padres pues no podían tener bebés, y bueno, el Señor hizo el milagro de que Sansón naciera, y tenía un propósito especial Sansón en la tierra, ¿verdad? ¿Y alguien de nosotros conocemos su propósito? Bueno, pues, ¿cuál sería el plan de Dios para Sansón? Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué nos dice Jueces 13, versículo 5. Amén. ¿Qué dice? Así sentaditos, si quieren, estamos en el tema. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿Cuál era el propósito de Dios hacia Sansón? Salvar a Israel, ¿de quién? De la mano de los filisteos. Pero también tenía un propósito especial. ¿Qué es lo que iba a hacer Sansón? Nazareo. Nazareo no se refiere a un lugar donde nació, no es nazareno, no, es nazareo. Nazareo engloba pues ciertas características. Una de las características que englobaba una persona que era nazareo era una persona que tenía que vivir una entrega incondicional a Dios. Entonces, una persona que era nazareo, su función, su vida, tenía que ser completamente consagrada ¿a quién? A Dios. Otra de las condiciones, era que tenía que abstenerse ¿de qué? De toda bebida alcohólica. No podía tener influencia de alguna alguna bebida sobre de él, sino que ni siquiera podía probar el fruto de la vid, que son las uvas. Él lo tenía completamente ¿qué? Prohibido. Una persona que se consagraba a Dios, un nazareo, eran esas condiciones que el Señor pedía. Tenía un símbolo, uno de los símbolos que tenía físicamente pues era que su cabello no se lo podían cortar desde que había nacido. O sea que Sansón tenía, me imagino que en su juventud tenía un cabello muy largo, porque navaja no había pasado sobre su cabeza ¿desde cuándo? Desde que nació. Entonces pues era un hombre que bueno, en apariencia ante los demás hermanos, ahorita actualmente nosotros podemos ver y vemos a las personas, ya hombres, que con esta degradación de las personas que viven en otro género, pues la gente se pinta como los hombres, se pintan como mujeres, los hombres se dejan muchas veces crecer el cabello así tan largo como las mujeres, y bueno, ya es una situación que en estos tiempos ya no es una afrenta que un hombre en nuestros tiempos, ante la sociedad que vivimos, no es una afrenta que un hombre pues tenga ese tipo de vida ante las personas, puesto que si nosotros decimos algo en contra de una persona que se viste de mujer, de un hombre que se viste de mujer, pues nos dirían están ¿qué? Y están pues ¿cómo se le nombra esa palabra? Discriminando. Los niñitos están arriba, Belencita, si quieres dejar a las niñas subir. Y entonces vemos
que en nuestros tiempos no es algo que sea pues malo para la sociedad en que vivimos. ¿Sí me explico? Estoy hablando de la sociedad. Pero para el pueblo de Israel, hermanos, las personas que se dejaban crecer el cabello, pues era una señal en la cual ellos se daban cuenta que eran ¿qué? Nazareos, que eran personas que eran dedicadas al servicio de ¿quién? De Dios. Pero para algunas personas pues era algo que no les agradaba, ¿no? Como es el caso de Sansón. Realmente Sansón no le agradaba el propósito de que Dios tenía en su vida, y vamos a ver por qué. Él no estaba de acuerdo con lo que había sido, por lo que había nacido. Él no quería las cosas por las que Dios le había dado vida. No podía contaminarse tampoco esa persona, ese nazareo no se podía contaminar con ningún muerto, puesto que si se contaminaba con un muerto, pues era ¿qué? Inmundo, ¿no? Era una persona inmunda. Entonces, pues ese voto que hacía con Dios, realmente Sansón, por él mismo, porque había personas que hacían votos con Dios y se consagraban cierto tiempo, según la historia del pueblo de Israel, se consagraban porque ellos querían cierto tiempo para ser nazareos. Podían consagrarse o le decían al Señor, Señor, hoy voy a tener 2 años en que me voy a consagrar, en que esa persona se iba a dejar crecer el cabello, iba a ser su condición completamente para servir a Dios. En el caso de Sansón no fue así. Sansón, desde su nacimiento, el Señor lo destinó ¿para qué? Para hacer esto. Pero iba en contra ¿de qué? De su propia voluntad, sino Dios lo había llamado, pero él realmente no había decidido ser o pertenecer a esta condición de nazareos. Bueno, en el entorno en que vemos, hermanos, nuestro entorno, poniéndolo a nuestra condición, el creyente hemos sido llamados para ser consagrados a Dios. ¿Usted qué me dice? Nosotros hemos sido llamados para servir a Dios. Nosotros hemos hecho una condición de decirle, Señor, yo te voy a servir, me voy a consagrar a ti, soy tu hijo, soy tu hija. Y pues eso hemos hecho, hermanos. Hemos aceptado el sacrificio de Cristo Jesús para que desde que tuvimos el nacimiento espiritual, desde ese momento en que nacimos de nuevo, en que hay un cambio completo, como nos los habla el Evangelio según San Juan en su capítulo 3, dice que es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le preguntaba al Señor, ¿cómo puede el hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Y le dice el Señor, no, es necesario que nazcas del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, Juan 3:6, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué? Ese nacimiento espiritual, hermanos, se da exactamente en el momento de la conversión. El momento de la conversión no solamente es una repetición de oración y decir, ya aceptaron a Cristo como su Salvador. Hay personas que aceptan a Cristo y hay un cambio radical completo, ¿sí me explico? Pero hay personas que repiten la oración, pero que no tienen nada de compromiso con quién. Solamente la repitieron y ya, pero eso no les hace ser ¿qué? ¿Por qué? Porque muchas veces esa persona repitió esa oración de una manera de no quedar bien con alguien, pero su vida ¿qué? Sigue siendo completamente igual. No aceptaron a Cristo como su ¿qué? Como su Señor y Salvador. Muchas veces vemos el ejemplo en algunos jóvenes mundanos, algunas muchachas mundanas, que vienen al templo por quedar bien ¿con quién? Con la muchacha, con el muchacho que les agrada. Y entonces dicen, bueno, ya soy cristiano porque voy todos los días, voy todos los domingos al templo. ¿Realmente el venir al templo nos hace ser verdaderos cristianos? Ya cumplí con ir al templo, ya soy salvo, ya soy salva. ¿Esto será así? Nuestra salvación, ¿quién nos las da? El Señor. Bueno, entonces si el Señor nos da la salvación, yo puedo buscar a Dios donde sea. Al fin y al cabo Dios está en todo lugar. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué dice la Biblia? No nos dejemos de congregar. ¿Quién nos pone esa disciplina de servir a Dios? Y ahorita lo vamos a ver. ¿Quién nos pone? El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo pone esa disciplina en nuestro corazón. ¿Realmente recibimos una paga por el servicio que hacemos a quién? ¿A Dios? No, humanamente ¿qué? Pero de bendiciones de Dios sí recibimos, porque Él es el que nos da. Muchas veces, hermanos, esperamos que alguien nos dé y decimos, a lo mejor tal hermano tengo una necesidad, a lo mejor tal hermano siente en su corazón y me da algo porque necesito. Y nunca vemos que nos da. Pero ¿qué dice el Señor? Él es nuestro ¿qué? Proveedor. No sabemos de dónde ni cómo, pero ¿quién es el que provee? Dios. Nuestra dependencia es con Dios y el pago lo da ¿quién? Dios, porque ve y le da el pago a cada quien lo que le corresponde. Entonces, ese nuevo nacimiento, hermanos, nosotros lo tenemos y desde ese momento nosotros nos consagramos a vivir una vida íntegra con Dios, semejante a la condición de Nazareo. ¿Por qué? Porque decidimos servir ¿a quién? Al Señor Jesús con todo nuestro ¿qué? Con todo nuestro corazón, de manera incondicional. Nosotros decidimos seguir a Cristo de manera ¿qué? ¿O solamente porque nos hace los favores? Solamente porque nos da beneficios. ¿Qué decía Job? Si aún yo muriere, mi alma en ti esperará. Realmente nosotros debemos de tener esa confianza, esa esperanza de que solamente a través del Señor y solamente consagrados al Señor podemos vivir una vida ¿qué? Íntegra y santa con el Señor. Esto nos parece, hermanos, algo especial que nos dice Juan 17:16. Automáticamente, hermanos, Dios nos separó del mundo para servirlo solamente ¿a quién? A Él. Dios nos separó del mundo para servirlo solamente ¿a quién? A Él. ¿Qué dice Juan 17:16? ¿Sí? ¿Qué más? Nosotros debemos ¿de qué? Santificarnos ¿en qué? En tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Dónde nos habla la verdad? A través, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Es que en la noche dormimos y soñamos y el Señor nos dice cómo seguirle. ¿Es así? ¿Cómo escuchamos lo que Dios? Hay personas que han tenido esa oportunidad. Y yo le platicaba al hermano Cuauhtémoc cómo fue el llamado de mi padre. Y mi padre escuchó la voz de Dios. Yo nunca he escuchado la voz de Dios audible, mi padre la escuchó. Estando en su recámara durmiendo, dice que se levantó y vio como, o sea, se despertó y vio como una gran nube en su cuarto, que le decía, en esa nube hablaba y decía, Leopoldo, Leopoldo, sírveme. Y mi papá le contestó, Señor, yo no sé cómo servirte, yo te diré cómo me sirvas. ¿Verdad que el Señor nos capacita? Pero a lo mejor nosotros no hemos escuchado esa voz de Dios, pero sí hemos escuchado la voz de Dios a través de ¿dónde? De su palabra, hermanos. El Señor nos habla en su palabra, por eso dice, santifícalos ¿en qué? En tu verdad, tu palabra ¿qué? ¿Quiere usted ser sabio? Lea ¿qué? ¿Quiere usted ser obediente a Dios? Lea ¿qué? Por eso dice la Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino, y la promesa maravillosa, ¿cuál es? Y todo te saldrá bien. Entonces el que lee, el que guarda su palabra, que es guardar, que es vivir, el que vive, ¿qué va a pasar? Todo lo que haga le va a salir ¿qué? Por eso nosotros no podemos decir, ay, pues es que me estoy preocupado. Pues somos preocupones porque a veces así somos, a veces es así nuestro temperamento de preocuparnos y decir, bueno, tengo esta situación, tengo este problema y me preocupo. Pero el Señor nos da esa oportunidad de creerle a Él y de decir, si estoy contigo, ¿qué? Todo, absolutamente todo, ¿qué? Me va a salir bien.
Esa es una promesa de parte de Dios para nosotros. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios nos ha comprado por un precio. Primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ...19 y 20. Amén. Capítulo 6 de primer libro a los Corintios, versículos 19 y 20. Amén. Dice la palabra del Señor: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. Fuimos comprados ¿por qué? Por precio. ¿Qué precio?